Sergio Esteban Vélez no es un desconocido en el debate público colombiano. Se trata de un periodista, analista y voz de opinión que en los últimos meses ha venido participando activamente en la conversación política desde sus redes sociales, especialmente en X, donde suele lanzar reflexiones directas sobre el rumbo del país, las campañas presidenciales y las decisiones que pueden marcar una elección. En una de esas publicaciones, Vélez puso el foco sobre un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que puede resultar decisivo: la elección del vicepresidente, y lo dijo con una comparación bastante sencilla pero poderosa. Básicamente, planteó que un candidato debería revisar muy bien a quién escoge como fórmula, porque sería algo parecido a elegir un copiloto que no sabe manejar. Es decir, alguien que en el momento más delicado no estaría preparado para asumir el control. La reflexión no es menor. En política, la vicepresidencia no debería verse como un simple adorno electoral, sino como una decisión de fondo que puede darle solidez o debilidad a todo un proyecto presidencial. Si en las pasadas elecciones presidenciales no se hubieran ejecutado todas las ilegalidades, hoy comprobadas, de la campaña Petro presidente, el presidente habría sido Rodolfo Hernández. Pero como sabemos, Rodolfo enfermó y falleció durante este periodo. ¿Entienden la magnitud? Si la campaña Petro presidente no hubiera cometido las irregularidades que todos conocemos, y si hubiera respeto a la ley en Colombia, hoy la presidenta de la República sería Marelén Castillo. El destino de 50 millones de personas, el mando de las Fuerzas Armadas y el manejo de la economía, de la salud y de la crisis de una izquierda incendiando el país y bloqueando el abastecimiento a causa de la derrota de Petro, estarían en manos de una experta en educación a distancia, muy buena persona y de excelente voluntad, pero sin mando sobre los generales, sin peso en los mercados y sin ningún fogueo político, ni financiero, ni estratégico, ni internacional. Y este caso no es único en nuestro país. El 18% de nuestros mandatos presidenciales han sido completados por alguien que el pueblo no eligió como titular. Precisamente nacimos como nación bajo esta tensión. Mientras Bolívar cabalgaba por el sur liberando naciones, quien realmente construyó el Estado fue su vicepresidente, Francisco de Paula Santander. El hombre de las leyes, como presidente encargado, legislaba, recaudaba, educaba y organizaba la estructura de Colombia. Sin su rigor técnico, las victorias de Bolívar se habrían disuelto en el caos. Pero ¿quieres saber qué pasa cuando, por el contrario, se elige a un vicepresidente sin preparación? Miremos a la Argentina, en 1974. Perón puso a su esposa, Isabelita, como vicepresidente. Ella era una ex bailarina, sin la menor idea de política económica ni de seguridad nacional. Nadie pensó que Perón moriría apenas 9 meses después. Pero cuando murió, el caos fue total. Ella quedó al mando, a merced de un brujo que la asesoraba, López Rega. Y el resultado, inflación del 600%, violencia desatada y el pretexto perfecto para el surgimiento de una dictadura sangrienta. Siguiendo con América Latina, vemos cómo en los últimos 150 años, casi un tercio de los presidentes de este continente no terminaron su mandato. Un 60% de los de Bolivia, un 52% de los del Perú y un 42% de los presidentes de Argentina, por solo mencionar 3 ejemplos. Y si hablamos de una democracia ejemplar, como la de los Estados Unidos, 1 de cada 5 presidentes no han terminado su periodo, por muerte o renuncia. Hoy Colombia tiene la oportunidad de evitar catástrofes por falta de previsión. Tenemos ante nosotros la unión perfecta entre la pasión del líder y el rigor del tecnócrata. Firmes por la patria y salvación nacional, reviven el modelo de Bolívar y Santander. Abelardo es el líder carismático, el hombre que conecta con el sentimiento del pueblo, el comandante de la visión clara y la mano firme para recuperar el orden. Pero a su lado tiene a su Santander, José Manuel Restrepo, como un muro de contención técnica. Restrepo no es un acompañante, es un presidente en espera. Fue ministro de Hacienda y de Comercio, 4 veces rector universitario, con gran experiencia internacional. Es académico y gestor de excelencia. Fue el salvador de la economía del país tras la catástrofe de la pandemia. Si el líder faltara, el país no entraría en pánico. Los mercados, los gremios y el ejército saben que Restrepo conoce perfectamente las entrañas del Estado. Es la garantía de que el avión no se estrelle, aunque el capitán falte. José Manuel Restrepo es el hombre de las leyes de nuestra era y coincidencialmente es descendiente del general Francisco de Paula Santander. Es hora de dejar de votar por el acompañante que nos genere simpatía o solidaridad en la foto. Decir que no importa si el vicepresidente está preparado para gobernar es como decir que el paracaídas no importa, porque el avión suele volar bien. En un continente donde 1 de cada 3 presidentes no ha terminado su mandato, un buen vicepresidente no es una opción, sino la mejor póliza de seguro. Sergio Esteban Vélez también puso el dedo en la llaga al salir en defensa de Abelardo de la Espriella frente a las críticas superficiales por su forma de vestir.
En una publicación en X, recordó que la historia ha estado llena de grandes líderes como Mandela, Gandhi o Lincoln, figuras que jamás fueron juzgadas por encajar en un molde estético, sino por la fuerza de sus ideas, su carácter y su capacidad de transformar su tiempo. Y ahí está el punto de fondo. Cuando en una campaña se intenta desviar la atención hacia la apariencia, muchas veces lo que se busca es evitar el debate serio sobre las propuestas, el liderazgo y la visión de país. Porque al final, lo que debería importar no es cómo se viste un candidato, sino qué representa, qué defiende y qué tan preparado está para asumir el rumbo de una nación en crisis. La política no puede reducirse a la superficie cuando lo que está en juego es el futuro de Colombia. La alta oligarquía bogotana, esa que se cree dueña de la verdad moral, ha encontrado un nuevo deporte nacional: descalificar al doctor Abelardo de la Espriella por su modo de vestir. En especial, Sergio Fajardo, el eterno candidato de 70 años que insiste en vestirse como si tuviera 20, con el pelo como de recién levantado y camisas mal puestas, se atreve a señalar al doctor de la Espriella por su aspecto. ¿Desde cuándo el descuido personal es garantía de transparencia y la pulcritud es sinónimo de incapacidad? Fajardo y sus alter egos dicen que el inconveniente de la Espriella para ser presidente es su estética. ¡Qué argumento tan pobre! Juzgar al otro por la superficie es el refugio de los mediocres que no tienen ideas para debatir en el fondo. Lo que les duele no es la ropa. Lo que les duele es que Abelardo no pida permiso para ser un hombre de éxito y que su forma de vida la lleva gracias a su trabajo y no a la reposición de votos, como algunos indignados. Y lo que no señalan es que mientras Abelardo, como empresario eficiente y estratega brillante, dedica apenas una mínima fracción de sus ingresos a su imagen, Petro y su familia derrochan buena parte de sus ingresos en marcas de lujo y joyas, demostrando que no saben gestionar las finanzas de su hogar, ni mucho menos las del país. Si Abelardo apareciera hoy con la ropa rota, lleno de piercings, tatuajes de simbología oscura o plumas, lo llamarían progresista. Si ostentara símbolos de chamanismo o incluso satánicos, la prensa bogotana lo llamaría ancestral. Si luciera permanentemente mugriento y desaliñado, como parece estarlo siempre cierto candidato de la izquierda, dirían que es auténtico. Incluso si apareciera sin ropa ante cientos de miles de personas, como han hecho el exministro de la Igualdad de Petro y una senadora petrista, o si publicara fotos en ropa interior, como ha hecho la hija del presidente, los mismos que hoy atacan a Abelardo admirarían su arrojo. Si se vistiera de mujer, como la viceministra trans cubana de Petro, exaltarían su coraje. Y si se vistiera de indigente, a Margarita Rosa le parecería sexy. Pero como Abelardo es un hombre caribeño, orgulloso de su triunfo, limpio e impecable, eso sí les parece un problema. Si la humanidad hubiera juzgado por la ropa, habríamos perdido a muchas de las mayores luces de la historia. Como Einstein, con su pelo indomable y repitiendo el mismo traje gris para no perder tiempo en nimiedades. Lo mismo que Steve Jobs y Mark Zuckerberg, que hicieron de vestirse siempre igual, su marca personal. Darwin era un caos de barbas y sacos viejos, y Sócrates era considerado feo y andaba descalzo por Atenas. ¿Y qué tal Salvador Dalí, Oscar Wilde, Andy Warhol, Karl Lagerfeld, Elton John y Freddie Mercury, que usaron la excentricidad y la teatralidad en el vestuario como una extensión de su brillo y su talento? Sin hablar de mujeres como Frida Kahlo, con su vestuario indígena como manifiesto, a pesar de ser de origen alemán, y George Sand y Marlene Dietrich, que desafiaron al mundo vistiéndose de hombre en sus tiempos. Nadie serio cuestiona la teoría de la evolución por el aspecto de Darwin, ni la relatividad por el peine de Einstein, ni la genialidad de todos estos personajes. ¿Por qué entonces cuestionan la capacidad de un abogado que ha ganado todas sus batallas y ha demostrado toda la capacidad, basándose en si usa medias o en el color de su corbata? Lo que realmente debería darnos asco es la incoherencia del lujo revolucionario. Porque los verdaderos delincuentes estéticos son personas como Eva Perón, la madre de los descamisados, el ícono de los humildes, que coleccionaba joyas de valores multimillonarios mientras el pueblo argentino se hundía. O Fidel Castro, que usaba 2 relojes Rolex al mismo tiempo, mientras racionaba hasta el pan de sus compatriotas. O la madre del comunismo rumano, Elena Ceausescu, que jamás repetía un par de zapatos y acumulaba pieles exóticas y joyas deslumbrantes, mientras los rumanos morían de hambre en filas interminables. Esa es la diferencia moral. Abelardo de la Espriella viste lo que su inteligencia y su trabajo le han dado. Él no le quita nada a nadie para lucir bien. En cambio, el comunismo impone la fealdad y la pobreza para el pueblo, mientras sus líderes viven como emperadores. La ropa de una persona solo debe ser condenada cuando porta antivalores. ¿Quieren juzgar a alguien por su estilo? Juzguen las camisetas con la imagen del asesino Che Guevara, ese carnicero que creó campos de concentración para religiosos y homosexuales y disfrutaba ejecutando disidentes. O juzguen camisetas con la hoz y el martillo,
que dejó más de 150 millones de muertos. Juzguen el uniforme guerrillero, que es el símbolo del secuestro y el derramamiento de sangre en Colombia. O juzguen a alguien que se atreva a ondear con orgullo una bandera de los terroristas de Hamás, o una bandera de guerra a muerte, o una bandera del régimen genocida de Irán. Juzgar a alguien por su apariencia es una forma de no pensar. Es más fácil criticar una tela que confrontar un argumento demoledor. Abelardo de la Espriella no solo viste mejor que sus críticos, sino que piensa mejor, administra mejor y tiene la valentía que les falta a los tibios y a los revolucionarios de salón. A estas alturas, lo que queda claro es que alrededor de Abelardo de la Espriella no solo se está moviendo una candidatura, sino también una conversación política que cada vez despierta más reacciones, apoyos, críticas y debates. Y eso, en sí mismo, ya dice mucho, porque cuando un candidato logra incomodar a unos, entusiasmar a otros y poner temas sobre la mesa que antes muchos evitaban, significa que está ocupando un espacio real en la discusión nacional. Las reflexiones de Sergio Esteban Vélez apuntan justamente a eso. Por un lado, advierten que en política no se puede improvisar con decisiones tan delicadas como la vicepresidencia. No se trata de escoger un nombre por cálculo, por apariencia o por conveniencia momentánea, sino de pensar en quién podría asumir el control del país en un momento decisivo. Y por otro lado, también ponen en evidencia algo que pasa con frecuencia en Colombia. Cuando no pueden derrotar una idea, intentan ridiculizar a la persona. Cuando no pueden debatir el fondo, se refugian en la forma. Cuando no quieren discutir propuestas, desvían la conversación hacia lo superficial. Criticar a un candidato por cómo se viste, por su estilo o por su imagen, puede servir para generar ruido en redes, pero no resuelve ninguno de los problemas que hoy angustian a los colombianos. El país no necesita más juicios vacíos sobre apariencias, necesita liderazgo, firmeza, preparación, claridad y decisión. Necesita figuras capaces de asumir responsabilidades históricas y de rodearse bien, porque gobernar no es un espectáculo, es una obligación inmensa. Por eso, el debate de verdad no debería ser si Abelardo gusta más o menos por su estilo, sino si tiene la capacidad de representar una alternativa sólida para Colombia, si está preparado para enfrentar los desafíos del país y si su proyecto político tiene la fuerza suficiente para conectar con una ciudadanía cansada de los mismos errores. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que en Colombia se está juzgando más la apariencia que las propuestas? Te leo en los comentarios, comparte este video, suscríbete y activa la campanita, porque aquí seguimos analizando la política sin maquillaje y de frente.